Producido por el colectivo Escombros. Espectros sonoros. Las voces de los Andes. Desde Bogotá para el mundo. Vamos a acusar, a enterrar a los muertos, a limpiar la tierra de excrementos. ¿Qué piensan de plata en mano con entierro, muchachos? Hay que pagar, o sea, si uno tiene la plata, o sea, pagas y te dan lo que vas a comprar, si no grave, si no hay plata no hay nada. Sí, palabra solo hay una. Entonces ya sabe cómo tiene que ser. Si usted quiere comodidad, pues debe tener plata. Debe aterrizar en esta realidad donde pues sí o sí se necesita ese poder económico para tener adquisiciones. Sí, el refrán. Hola, el refrán que más se me ocurre así de momento es de malas como la piraña mueca, muy coloquial del Tolima, entonces es como de que en nuestro contexto si no estás pilas te pasa lo de una piraña, no puedes comer porque la piraña mueca es grave, no puedes comer nada, entonces muy de malas si no estás, o sea, a veces la suerte te abandona y de malas, entonces ese es como el dicho muy tolimense. Para mí un dicho que recuerdo mucho es este que dice ojos que no ven, corazón que no siente, y pues significa que cuando uno no se da cuenta que está pasando algo, pues no sufre, entonces pues siento que tiene como mucho sentido. Para mí es un gran placer recibirlos acá en este programa. Cada semana se realiza por Spotify y por YouTube. Antes que nada quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales como Colectivo Escombros y como Espectros Sonoros en Instagram. Esta semana tendremos un tema muy especial. Hablaremos en torno a los dichos coloquiales y a los refranes populares, también sobre el saber que tenemos en nuestra cotidianidad. También tendremos invitados muy relevantes. El día de hoy tendremos a Braulio Ramón, un habitante de la localidad de Teusaquillo, a quien saludaremos al otro lado de la cabina. Hola, Braulio. Hola, Fabián, buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación. Es un privilegio estar compartiendo cabina con ustedes el día de hoy. Y bueno, para mí es un poquito sorpresa lo que vamos a tratar, entonces nada, estaré aquí con todos ustedes, reaccionando en directo. Claro, y también tendremos al otro lado de la cabina una invitada muy especial, una integrante del colectivo Escombros, quien ha estado enviando sus cápsulas constantemente, pero esta vez la tendremos presencialmente. Invitemos y saludamos a Vanessa. Hola, Vanessa. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos escuchen. Hoy voy a estar por aquí comentando las cápsulas en cuanto al tema que nos convoca hoy. Siento mucha curiosidad porque creo que a veces tenemos o decimos muchas cosas que no entendemos o las interpretamos todos de maneras muy distintas. Entonces quiero que nos acompañen hoy a descubrir este tema que también es un poco profundo para cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y es un poco profundo también hablar sobre la cotidianidad y sobre los dichos que se hablan en el barrio. También para tratar ese tema, como se ha vuelto de costumbre, tenemos a Alejandro al otro lado de la cabina, entonces invitemos y saludemos a Alejandro. Gracias, Fabián, por el saludo. Nuevamente, como siempre, un saludo a quienes nos escuchan y agradecer que nos permitan acompañar sus días, tardes o noches con un poco de nuestros comentarios y las reflexiones de nuestros compañeros. Y el día de hoy en torno a los dichos y refranes populares ya estaremos
ahondando en ellos. Sí, y precisamente para dar inicio y dar introducción, ustedes ya lo notaron cuando iniciaron la reproducción de nuestro capítulo. El colectivo Escombros estuvo en una caminata, en una entrevista a la comunidad de la localidad de Usaquillo, precisamente en el Parkway, preguntando en torno a los dichos y los refranes que estas personas se recuerdan y los saberes que tienen o las interpretaciones que tienen frente a estas palabras. Y asimismo damos pues la bienvenida a Harold, que Harold nos hablará en los refranes de su abuelo, la herencia de esos refranes que le dan al pueblo colombiano, a la identidad del país. Pero también quiero dejarles de reflexión para que escuchemos a Harold si los refranes son enseñanzas de la vida cotidiana. Entonces saludemos a Harold. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Harold Guzmán y haciendo énfasis en el tema de hoy que vienen siendo los refranes en Colombia, quisiera compartirles un texto que me hace recordar precisamente este pensamiento que viene desde una herencia hacia el pueblo colombiano. Este texto lo he titulado Refranes de mi abuelo. En las tardes tibias de la vereda, cuando el trabajo aflojaba el cuerpo y el alma buscaba sombra, mi abuelo se sentaba en su hamaca, con el sombrero bajito y un sombro de café humeando, y un costal lleno de palabras sabias. Decía siempre: mijo, escuche bien que el que no oye consejo no llega viejo. Y entonces empezaba: el que madruga, Dios lo ayuda, pero no corra sin rumbo. Más vale paso seguro que trotar y dar de tumbo. Se reía entre dientes y soltaba otra: no deje camino por vereda, ni cante antes de cocinado. Árbol que mucho se inclina, termina siempre tumbado. Y mientras pasaban las nubes, llegaban más consejos. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y al que no oye consejo, la vida le enseña con los dientes. Cría cuervos y verás cómo te sacarán los ojos. Más vale sola la sopa que con lengua de rastrojo. Mi abuelo no tenía escuela, pero hablaba con el alma y agregaba: el flojo siempre anda enfermo cuando se acerca el domingo, y gallina que come huevo no cambia ni con castigo. Y bajando la voz como quien entrega un secreto, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ya lo ve, y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista pues. El que quiere celeste, que le cueste, y que lo afirme. Y el que mucho abarca, poco aprieta, mire bien por dónde camine. Hoy que ya no está, cada refrán suyo me guía como farol viejo, porque en esas palabras sencillas vivía la sabiduría del pueblo, y en su voz hablaban los siglos, porque como decía él, el que no guarda refrán no conoce su tierra. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Harold, por tu cápsula. Y claro, pues precisamente el que no guarda refrán no conoce su tierra es uno de los dichos que nos recuerdas en este momento a tu abuelo. También pues quiero también extenderle la invitación a toda nuestra audiencia para que nos escriban en Spotify y en YouTube. Podemos generar una discusión respondiendo a la pregunta: ¿estos refranes que también nos habla Harold son enseñanzas de la vida cotidiana? ¿Será que este es uno de los usos que nosotros podemos darle? Y también pensarnos si las enseñanzas que nos da Harold, podemos darnos una lista de refranes en este programa. Con Harold podemos pensarnos varios enseñanzas, varios consejos que nos dan a veces nuestros familiares más mayores. Por ejemplo, no sé, Braulio, ¿qué tengas que opinar? Bueno, Fabián, bastantes dichos que nos dejó Harold en su cápsula. Y creo que podríamos definir también cada uno de esos refranes como una cápsula de sabiduría popular, de sabiduría
común de sabiduría incluso ancestral. Muchos de esos refranes los tenemos en común con casi todos los países de Hispanoamérica. Muchos tienen esos refranes a su propia manera y creo que son simplemente resúmenes de la experiencia que resultan en la sabiduría de todas las generaciones, ¿no? Es lo bueno del dicho popular, que va pasando de una generación a otra con esa misma enseñanza para la vida cotidiana. Pero mira que también es curioso que esas generaciones que el colectivo Escombros estuvo realizando en las entrevistas nos generó esa curiosidad, y es que las generaciones jóvenes también recuerdan esos dichos, y pues casi todos nuestros invitados tuvieron que ver con esas edades. Entonces eso también es como el valor o resaltar como ese saber popular que se encuentra en esa generación más joven, y que a veces pues yo creo que se piensa que en varias generaciones mayores los jóvenes no tenemos como esas prácticas. Con Vanessa, que también está acá, pues es algo que pudimos evidenciar. No sé cuál será tu opinión, Vanessa, cuéntanos a ver. Bueno, sí, ya como mencionaban, Harold aquí nos dejó un abrebocas de varios refranes, que siento yo que es como mencionaba Braulio, es desde la experiencia que empieza a narrarse y que empieza a tener voz. Es como un consejo, pero también una advertencia, ¿no?, que nos dan como regalo esos familiares que nos quieren cuidar, que quieren que nosotros, antes de llegar a vivir la experiencia que ellos han vivido, podamos tener un punto de partida que nos haga de pronto reflexionar o cuestionar esas acciones o esas conductas que a veces nosotros hacemos y no pensamos o no reflexionamos. Y el punto de partida puede ser también la cultura o el lugar de nuestro origen, y también reflexionar esas costumbres que podemos debatir en los refranes. A veces sí está entre lo bueno y lo malo en nuestras costumbres. Por ejemplo, Alejandro, ¿a ti te ha dado enseñanzas o te ha guiado en el camino algún refrán? Diría que sí, incluso ha sido muy curiosa mi relación con los refranes, porque muchas veces no los entiendo, se me dificulta un poco el comprender de qué van. Entonces a veces incluso con las explicaciones es un poco extraño, pero sí, como lo destaca Harold, que veo en los refranes un consejo, una guía y un conocimiento de nuestra tierra. Entonces sí, muy al punto el determinar que un refrán o un dicho popular, más que un refrán o una frase, es una guía, es un consejo. Y es una guía y también es un conocimiento de nuestra tierra, como lo dijiste, y nos da pie para pensarnos lo que Luis Diego tal vez nos pueda contar como un inmigrante en Australia. Él pues tiene su anécdota, criado aquí en Bogotá con sus familiares, pero también él puede pensarnos y nos pone a pensar como audiencia en torno a las enseñanzas que él vivió también de las personas mayores, así como Harold. Entonces, pues nada más démosle saludo a Luis Diego para que nos cuente sobre sus experiencias de la infancia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioescuchas y a mis compañeros en cabina. Yo soy Luis Diego, un inmigrante que se encuentra en Adelaide, Australia, y hoy quisiera compartirles la siguiente reflexión. Se nos creció el enano, decía mi papá al hablar sobre mí a algún vecino o familiar al cual no veía hace mucho tiempo. Para mí, yo era el mismo de hace años, pero para él, yo había cambiado. ¡Quite de ahí!, me gritaba mi abuela a mí y a mis primos cuando en nuestra niñez corríamos por los lugares más peligrosos de la finca. No entendía muy bien por qué intentaba cuidarnos tanto a unos niños que parecían ser tan desconocidos como el vecino
que siempre vivió en nuestro barrio. Al que no le gusta la sopa, se le dan 2 platos, repetía diariamente mi madre al ver mi cara de aburrido por tener que comer nuevamente un caldo de costilla o una sopa de arroz que, a regañadientes, tenía que comer. Yo, muy mal geniado para esos tiempos, sorbía la sopa y hacía mala cara. Hoy, después de tantos años y de haber reflexionado, me doy cuenta que ese señor que veía como su hijo crecía, intentó reflejar todo el amor que en su infancia le fue negado en mí y en mi hermana. Qué señor tan fuerte, tan grande, qué modelo que entre todos sus mal genios y entre todos sus regaños me preparó y lo sigue haciendo para el mundo. Esa señora y ese señor que crió a mis tíos y a mis tías en medio de la pobreza, nos amó tanto que ver a sus nietos correr por la casa que ellos mismos habían construido en medio del sudor representaba un linaje que tenía como bases el amor y el cuidado. Y esa señora tan sabia y amorosa que nunca dejó que un plato de comida nos hiciera falta, veía en mí y en mi hermana el fruto de sus esfuerzos y decepciones. Ahora, después de reflexionar, me doy cuenta que sus formas de hablar, cargadas de dichos y expresiones coloquiales, reflejaban un conocimiento ancestral y un amor por su familia tan profundo que hoy en día es imposible pensar una vida sin esas frases cargadas de sabiduría, de guía, de corrección. Bueno, esto ha sido todo y espero poder compartirles otra reflexión en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias, Luis Diego, por tu cápsula. Me conmueven tus palabras y me hacen reflexionar porque lo llevas a un ámbito tan personal, tan significativo para tu propia experiencia de vida en el extranjero, que igual resuenan nuestras experiencias personales y trae a la memoria justamente estos seres casi siempre adultos, con un atisbo de sabiduría, que en algún momento nos enseñaron unos dichos que, a pesar de que en el momento no los entendiéramos, así nos los explicaran, con el tiempo uno le encuentra sentido o le da sentido, pero siempre es con una carga de una enseñanza de una persona que en algún momento se tomó un poco de su tiempo y nos dio algo de su sabiduría a forma de algo muy bonito también, muy coloquial, y es un refrán, algo que puede rimar, puede causar gracia, como puede impresionar, pero también tiene una connotación muy artística, o no sé cómo ponerlo, pero gracias por esa cápsula. Y ese artista en el que tú nos hablas, Alejandro, pues fue el papá de Luis Diego, que nos cuenta en la cápsula, pero también nos responde igualmente a la pregunta que seguimos extendiendo a nuestra audiencia para que nos genere una discusión, y son las enseñanzas de la vida cotidiana en la que nosotros pues podemos evidenciar en los refranes del papá de Luis Diego, y es en la corrección, en la sabiduría, en esa guía que él nos hace énfasis cuando inicia diciendo: se nos creció el chino. Ese chino pues es Luis Diego, que esta vez nos ha iniciado grabando desde Australia para este programa. No sé pues, Vanessa, si tú alguna vez tuviste algún familiar que también tuvo esa corrección en tu vida, en tu quehacer diario, o tal vez te regañó, te llamó la atención por tu forma de ser, por tu forma de expresarte. Sí, por supuesto. Creo que mis abuelos, creo que todos los que llegamos a crecer también con abuelos, es muy normal que pase eso, como que los abuelos siempre. Y bueno, me gusta mucho la cápsula de Luis Diego, porque él se remite a la infancia, ¿no? Y es como esa tradición oral nos cala más cuando es rimada, cuando es misteriosa porque no la entiendo, pero me gustaría entenderla, o qué quiso decir ese adulto cuando me está diciendo eso. Y ya cuando uno crece y es adulto se da cuenta que fue una advertencia, fue un consejo, fue una guía,
o también fue de pronto una palabra de cariño, ¿sí? Como un dote de amor que te ofrezco a ti porque tú me importas, porque te quiero. Entonces muy profundo la cápsula de Luis Diego, porque nos remite a la familia, a lo más profundo de nuestro ser, que es a veces también esa infancia que nos habita donde quiera que estemos. Y será entonces que esos consejos que ya pues vamos tratando en este programa es enseñanzas de la vida. Parece que está respondiendo nuestra pregunta que también podemos ahondar desde la cápsula de Harold. Braulio, por ejemplo, ¿será que todas las enseñanzas de la vida o todos los consejos también son para actuar bien? Por ejemplo, eso de el vivo vive del bobo. No, pues justo antes de que dieras el refrán, estaba pensando en justamente ese, ¿no? Que no todo refrán refiere a acciones positivas o a evitar cosas negativas, sino que, pues digamos, en el caso del vivo y del bobo refiere más como a la maña, y la maña, pues entendida como tal, la entiendo yo como algo un poco dañino para con el otro, ¿no? O sea, la maña no contempla al otro. Entonces, claro, el vivo y el bobo no solo es aprovechar el momento, sino incluso una invitación a buscarlo, ¿no? El vivo y el bobo puede ser también como el de la situación hacia el ladrón, ¿no? Pero va más allá. El vivo y el bobo es también buscar que esa situación se presente, ¿no? Y pues tristemente tiene mucho que ver con nuestro contexto, donde digamos que ser pillo paga. Entonces, pues también les puedo generar a mis compañeros aquí en cabina la discusión si tal vez los refranes y estos dichos pues es una muestra de nuestra cultura como país, y también hablando desde el extranjero como con Luis Diego, y es la discusión si es lo bueno o lo malo de nuestra cultura, o es la identidad propia entre eso que nos discutimos, entre lo que somos como colombianos. Alejandro, no sé, por ejemplo, si tú has tenido alguna vez un encuentro con alguien aquí en la ciudad, en el país, también sobre esa identidad que nosotros a veces tenemos en la ciudad, y discutir si eso es bueno o eso es malo, o hace parte de nosotros como colombianos. Creo que un refrán como ese es contradictorio, es problemático, pero refleja una cultura o una forma de comportamiento que se ha interiorizado en nosotros tristemente, y que en algún momento uno incluso lo aplica y en algún momento se ha justificado con esto. Entonces creo que es sí, lo que decía precisamente Braulio, y es que no todo refrán y no todo dicho popular refleja buenas costumbres o buenas formas de comportamiento para algunos. Refleja precisamente eso, formas de comportarse y de ser. Y eso pues ya es otro tema. Y en el comportamiento y en las buenas costumbres también que tenemos como sociedad, para darle pues una introducción a Ingrid. Ingrid también nos va a traer a colación pues una experiencia de un personaje que ella tiene, que es Antonia, en sus textos y en sus creaciones para este programa. Antonia también nos va a reflejar esas acciones, esos comportamientos que tiene el colombiano en su día a día, pero en el colombiano que siempre tiene que ir a trabajar y que tiene que aguantarse ese estrés de una ciudad tan caótica como lo es Bogotá. Y también nos genera esa discusión de en qué momentos y en qué situaciones los dichos, los refranes en Colombia nos llega para parecernos a esta cotidianidad. Entonces saludemos a Ingrid. Hola a todos, un gusto volver a saludarlos, estar por acá con este tema tan interesante de los dichos populares, un tema cotidiano que me parece muy bello. El día de hoy los acompaño con un texto de mi autoría,
que espero sea de su agrado. Al que madruga Dios le ayuda. Esa es la consigna con la que Antonia día a día se levantaba. Era como si al repetir el mantra pudiera sobrellevar la carga del mundo. Se levantaba a las 4:30 de la mañana, tal y como lo hacían miles de colombianos para ganarse el pan. Pero la frialdad de la ciudad se colaba lentamente entre sus ilusiones. Caminaba por la niebla dibujando con su respiración frescos caminos de angustia. Al mal tiempo buena cara, se repetía, mientras el estruendo del transporte rechinaba en sus oídos. Los empujones desproporcionados mecían a uno y a otro pasajero, mientras las disputas por un asiento no se hacían esperar. Sabía bien que se trataba del frío citadino. Sí, ese frío que termina por encapsularse entre los corazones. Su mirada se posaba en los otros, mientras sus pensamientos recorrían una sola verdad. Ser bueno no siempre paga. A veces, en un mundo tiránico, la meritocracia no es más que una máscara para engañar al pueblo. Las manos limpias se llenan de callos, pero no siempre de justicia. Antonia no dejaba de madrugar, quizás por costumbre o quizás por esperanza. Tal vez, en el fondo, sabía que hay dichos que no salvan, pero que ayudan a no rendirse. Eso es, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Muchas gracias, Ingrid, por tu aporte a este programa. Bueno, no, tú nos dejas pensando en muchos temas en torno a los dichos y a los refranes populares, y también pensarnos en una ciudad tan fría que Antonia, tu personaje, también vive y también se desarrolla. También es pensarnos si esos refranes como a mal tiempo, buena cara, que fue el que tú usaste, o uno que nosotros nos pensamos para hacer este programa, que era el vivo vive el bobo, o el que madruga Dios lo ayuda, pueden ser refranes que también se usan en nuestra cotidianidad para tener como una buena cara ante tantas adversidades. También nos dejas pensando, y a mí en lo personal, si estos dichos, estos refranes son que nos salvan, pero sí nos ayudan a no rendirnos. Entonces podemos decirnos que cada pueblo, cada país, cada comunidad tiene sus dichos para no rendirse, tal vez para vivir el día a día en su cotidianidad. Eso también es importante pensarnos, Ingrid, en tu personaje Antonia. Por ejemplo, no sé, Vanessa, ¿te has pensado alguna vez algún personaje en el que veas que se necesita algún dicho coloquial, o que veas que se necesita algún consejo de la vida diaria? Yo creo que uno mismo podría ser ese personaje. Creo que uno a veces también se refugia, por decirlo así, se refugia en muchos dichos, ¿no? Como que uno reafirma sus cosas, las justifica, su vida un poco para poder sobrellevar, como nos comentaba Ingrid, el día a día, ¿no? Un día a día muy bogotano, que pues nosotros que vivimos aquí en la ciudad lo conocemos, lo habitamos, y pues que una frase que tú puedas sacar literalmente del bolsillo y que te dé como esa paz momentánea, o más bien como, diría yo, más bien como cierto conformismo, ¿no? Es como, bueno, pues me toca, igual pues el que madruga Dios le ayuda, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, y reconforta también a una sociedad, ¿no? Una sociedad que también pues está en una cotidianidad que abruma por el tiempo. Por ejemplo, no sé, Braulio, te hago la pregunta, ¿te imaginarías tener una vida o un quehacer sin dichos coloquiales, sin dichos populares? Pues sí, sí, verdaderamente sí, pero creo que no solamente por lo que nos pueden enseñar, por esa forma como de capsulita de sabiduría, sino también por su forma, ¿no? El refrán, el dicho popular, siempre tiene una forma fácil de recordar, ¿no? Y eso de alguna manera es un poquito como sazón para la vida, para el día a día.
Sin embargo, con respecto a la cápsula, Ingrid, que me encantó, me parece buenísima. Yo quisiera controvertir, y es, creo que también se puede interpretar no solo como ese optimismo que te da algo se puede interpretar no solo como ese poquito de optimismo que te da algo de energía para continuar, o de esperanza para continuar con el día o con la vida a pesar de las adversidades, sino que también lo veo como una forma a veces de resignación, y también eso es valioso del refrán, ¿no? El dicho popular. No tiene uno que asumirlo de una manera específica, se puede resignificar o se puede interpretar dependiendo de cada uno, de cada contexto, de cada uno, como podemos ver las cosas, pero desde un punto de vista un poco diferente. Sí lo veo también un poquito como muy pegado a nuestra cultura, muy resignada en varios aspectos. Y si nuestra cultura está resignada, entonces tendremos que pensarnos sobre el optimismo entonces de estos dichos, porque también podríamos generar una discusión si tal vez pues como sociedad pues no usemos más dichos, porque al final y al cabo nos resigna, ¿no? Podríamos pensarlo con el aporte de Braulio, o generar pues nuevos dichos que generen optimismo hacia una vida, hacia una cotidianidad. Por ejemplo, ¿alguna vez, Alejandro, has tenido que utilizar un dicho para algo optimista o para resignarte como colombiano en una ciudad como Bogotá? No sabría si con resignación, no sé, porque precisamente mi relación con los refranes también lo veo por el lado de que justamente como en las plazas, y lo destaqué en el capítulo, es una contradicción. Las plazas, como nos hablaba Dani, también tienen un pasado colonial, tienen un pasado de una visión de mundo. Los refranes también, como dijimos, no son ni buenos ni malos todos, pero también tienen una visión de mundo, y creo que en algunos casos algunos sí nos llevan a ese positivismo resignado, a ese positivismo a veces necesario, obviamente es necesario a veces para sobrellevar lo difícil de la vida y las vicisitudes que se nos presentan, pero también algunas veces sirven porque dan una forma de ver del mundo que le conviene a cierto sector o a cierta forma de existir. Ya Dios proveerá, o al mal tiempo buena cara, igual también puede servir para el jefe que a uno lo pone a trabajar el domingo hasta las 7 de la noche y no le paga las horas extras, pero usted llega a la casa y ya Dios proveerá. Pero complicado con el jefe así, ¿no? Que Dios provea. También esos refranes en este pensar y en este reflexionar nos hace darnos cuenta pues lo que tú dices, y es que son evidencias de una forma de poder, que lo tenemos pues en los jefes y también en una forma como nosotros nos relacionamos en nuestro sistema económico, ¿no? Eso de que tú dices, ¿no? Sobrellevar esa cotidianidad del día a día. Pues precisamente Dani nos va a hablar desde un personaje que es el docente que tiene día a día que preparar pues su clase para llevar una forma de existir y aguantar también esa exigencia de un jefe que en este caso es su rectora, pero también mirar eso de que muchos dichos que la rectora le cuenta a este docente también es para sobrellevar su día a día como docente. Entonces, no siendo más, pues saludemos a Dani. Un fraternal saludo a cabina y a todos nuestros espectroescuchas. El texto que les traigo se llama A mal tiempo, buena cara. Espero sea de su agrado. Hace unos días caminabas con la ilusión de que te dijeran la famosa frase: muchas gracias, lo estaremos llamando en estos días. Pero no, fuiste afortunado. Te dijeron que llevaras tus papeles al Departamento de Recursos Humanos. Y claro, tú obedeciste. Con el arrepentimiento colgándose de tu camisa, caminas y no das reversa.
Con hambre no hay pan duro porque, más allá de tus principios, debes pagar los recibos y el arriendo. Entonces te pones en otra tónica. Bueno, a darle. Y te acuerdas de que tienes un trozo de esperanza en tu bolsillo. Hoy saliste muy tarde porque te desvelaste preparando la clase. No hay problema. El tráfico estuvo más lento que de costumbre. A un taxista se le ocurrió salir en Guayabado a trabajar y se quedó dormido chocando con una estación y generando un caos ni el berraco. Qué bueno que no mató a ningún transeúnte que se pasa en los semáforos por la prisa que caracteriza al sujeto moderno. No hay problema. Llegaste a la tercera hora. Mientras esperabas que te abrieran la puerta del colegio, una encantadora paloma dejó su bendición en tu camisa, lo que faltaba. No hay problema. Tu madre te dijo muchas veces que eso era de buena suerte. Guardas tu camisa cagada y entras con una sonrisa de oreja a oreja. No hay problema. Maestro, esa no es la presentación adecuada para ingresar a este recinto e impartir las enseñanzas. Te regaña la señora rectora. Se nota que tiene buenos principios. Lo notas al ver la forma en que trata a sus subordinados. Devuélvase para la casa. Reflexione bien lo que ha hecho y mañana llegue temprano, por favor. Menos mal te devolvieron. Con el afán que tenías, dejaste el cuaderno de las clases. Medio día recorriendo Bogotá. Pero no importa. La esperanza que tienes en el bolsillo no te la quita nadie. Muchas gracias. Soy Dani Ochoa. Espero estén bien. Muchas gracias, Dani, por tu cápsula, por tu aporte. Muy interesante cómo lo relacionas precisamente con el diario vivir, algo tan básico como el trabajo, como la forma en la que podemos afrontar nuestra realidad, justamente lo que de pronto trabajamos en la cápsula anterior. Algunas veces sirven para una forma de pensar, una forma de gobernar nuestros cuerpos y nuestras actitudes. Entonces, el hecho de que reflexiones en torno a los refranes y justamente este personaje tan siniestro como es la rectora y que encarna al jefe, un jefe de buenos principios, un jefe de buenas costumbres, como lo planteas en tu cápsula, y que justamente capaz si los refranes te sirven para sopesar el día, pero también a ellos para estas actitudes, ¿no? Te devuelven, puede ser un beneficio porque no tienes el cuaderno, pero la única forma de afrontar esta actitud tan déspota es, pues Dios proveerá, al mal tiempo buena cara. Entonces creo que se conecta un poco con la anterior también. Ayudan a veces a sopesar el día a día, pero también pueden beneficiar a algunos. Sí, y son las cuestiones de poder que también hablábamos en el capítulo anterior sobre la comida, sobre la alimentación que tienen pues el poder, pero también el poder hemos dado cuenta hoy que también domina o tiene incidencia en el lenguaje. También miramos pues las actitudes que tiene el jefe, el que supuestamente es la imagen de las buenas costumbres. Y eso también puede pensarse cuando laboramos y los supuestos dichos que tienen una parte de perseverancia o esperanza ante esas situaciones. Por ejemplo, miremos también los momentos en que tenemos circunstancias duras o que no podemos encontrar buenos momentos para nuestra vida. Braulio, por ejemplo, ¿has visto o has tenido en tu trabajo momentos en que tu jefe haya usado algún dicho, algún refrán para justificar tal vez una mala situación laboral? Gracias, Fabián. Pues sí, claro. Yo creo que una que es popular para todos hoy en día es el de ponerse la 10 o ponerse la camiseta, que puede que no sea precisamente un refrán, pero sí es un dicho popular, ¿no? Y se convierte en de alguna manera como en
sí, o sea, sí me parece una forma de resignación, pero también es una muletilla como que justifica el abuso, ¿no? Tanto para quien lo ejerce como para quien lo recibe. Entonces sí, claro, me ha pasado, y eso con referencia a la cápsula de Dani, pues me conecta con el dicho que él mencionó, el de con hambre no hay pan duro, ¿no? O sea, claro, cuando el hambre habita no hay ningún otro problema que importe más. Y ante eso uno siempre va a intentar sobrevivir a costa de lo que sea necesario. Me parece que algunos de esos dichos pueden ser un poco casi que mercenaristas, ¿no?, de la vida, y me conectan con otros dichos como cuando no hay plata todo es caro, ¿no? Y es como algo que pega bastante duro porque es tremendamente real. Y digamos, pues ese no me ha tocado en el trabajo, pero perfectamente podría tocarle a uno, ¿no? O sea, perfectamente un jefe le puede salir a uno con un dicho como no hay pan duro, con hambre no hay pan duro. Entonces sí, creo que tienen un poco ese lado negativo en muchos escenarios. Nada, eso. Sí, y también hemos ya entonces pasado como dentro de las situaciones negativas y buenas que tienen los dichos y los refranes coloquiales y populares de nuestro país. Y creo que de una otra manera pues sí nos está identificando esas enseñanzas que lo dejábamos al inicio de nuestro programa, ¿no? Recordemos pues la pregunta para nuestra audiencia. Los refranes son enseñanzas de la vida cotidiana, y pues con la cápsula de Luis Diego, sus enseñanzas de los padres, la cápsula de Ingrid, su personaje de Antonia, y ahora la cápsula de Dani, pues nos genera también esas enseñanzas que de una otra manera pueden ser buenas, pueden ser malas, pero también nos hace reflexionar en torno a la cotidianidad y las acciones del colombiano, ¿no? Eso también es importante. Por ejemplo, no sé, miremos cuando no hay plata todo es caro. Vanessa, cuando no hay plata todo es caro, ¿te ha pasado? Completamente. Yo creo que en relación a eso es como vivimos en un país muy desigual, ¿no? Entonces como que esos dichos también hablan de eso, o sea, ¿quién se piensa en esos dichos? Pues las personas que los han vivido, porque precisamente son sus experiencias hablando, y en una frase o en una palabra o en un dicho o en una muletilla resumir ese dolor, ¿no? Esa hambre, esa desigualdad que vivimos también en muchas ocasiones. Creo que todos hemos pasado por momentos pues aquí en Colombia en los que literalmente estás sobreviviendo, no puedes vivir, o sea, estás sobreviviendo todo el tiempo. Entonces creo que se vuelve muy común que estos dichos estén en nuestras tradiciones orales, justamente también por eso, porque van más allá del simple dicho, el simple consejo. También es una muestra de lo que vivimos todos los días y de lo que somos parte. Y de lo que somos parte no solo como colombianos, sino también como latinoamericanos. Y también para darle pues una introducción a Kelly, eso nos hace pensar, tú también lo que dices, Vanessa, y es no solo sobrevivimos en Colombia, que tú lo dices, pero también sobrevivimos en otros espacios como en La Plata, Argentina, que Kelly nos recuerda. En La Plata, Argentina también, pues importante lo que tú nos dices, Braulio, sobre los mercenaristas de la vida. Si eso se puede generar, porque Kelly tal vez tuvo una experiencia similar. Su experiencia también está hablando, Vanessa. Su experiencia donde lo han vivido y han vivido desigualdad. Por eso es importante traer a colación la cápsula de Kelly, donde nos habla de La Plata, Argentina. Una anécdota donde los dichos colombianos, como los bogotanos, le fueron necesarios para vivir y para salir de una situación de peligro. Entonces saludemos a Kelly.
Hola, hola a todos chicos en cabina. Bueno, yo quería comentarles una anécdota que tuve aquí en La Plata. Dentro de todo lo que puede pasarle a alguien que observa la arquitectura desde un punto artístico y patrimonial, donde el espacio público es una parte vital de la ciudad, las plazas son lugares de permanencia grandiosos y majestuosos, donde puede ocurrir que no vemos papaya. Como una anécdota a la cual no sé cómo llamar, recorriendo la ciudad de La Plata tipo 6 de la tarde, he decidido ir por un helado hacia más o menos unos 32 grados tal vez, y estaba bien un helado, ¿por qué no? Me acerco a un lugar de helados de esos donde te atienden desde la ventana hacia la calle, muy confiada fui por mi helado. Solo que en un momento empecé a sentirme un poco rodeada de gente con una muy buena pinta. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice mi mamá. En un momento sentí como si estuviera en San Victorino pleno centro. Una conexión con mi yo más salvaje sobreviviente de una Bogotá en su más oscuro día. Comprendí que tenía, como se dice, que pararme duro. No sé qué me dijeron, algo preguntaron. Yo sin pensar les miré con ojos como si lanzara cuchillos y les dije, ¿qué pasa, parcero? Luego de que escucharon mi acento, empezaron a dispersarse. No sé si fue mi acento más bogotano y salvaje el que salió de mí, pero ha funcionado. Claramente no me iba a dejar y aprovechar que se estaban dispersando, porque a papaya puesta, papaya partida. Y así fue como logré soltarme de unos seres poco amables, logrando comprar mi helado y seguir mirando la hermosa y linda ciudad de La Plata. Porque colombiana soy, colombiana me muero, y a buen entendedor, pocas palabras. Esta fue mi anécdota en la ciudad de La Plata. Yo soy Kili Tanco. Gracias por escucharnos. Chao, chao. Muchas gracias, Kelly, por tu cápsula. Me divertí mucho también y reflexioné mucho escuchándote, sobre todo con esto de pararse duro, ¿no? Es como también el refrán dentro de tu experiencia se vuelve también como una ayuda, ¿no? Como ese recuerdo que me llegó a la mente y lo pude poner en palabras y pude defenderme. Entonces, como el refrán también, como mencionábamos al comienzo del programa, llega a ser eso que también puede llegar a ayudarnos, ¿no? Un consejo, una guía. Pero también es muy curioso cómo los llevamos a otro lugar, ¿sí? Aunque no sea la misma Bogotá caótica, insegura, llevamos dentro de nosotros esa sensación de inseguridad que mira como en este caso la malicia indígena la ayudó. Y la malicia indígena precisamente es una de las palabras o de los comentarios también muy coloquiales que vemos en nuestra ciudad, ¿no? También pues ella ve, o de pronto, no sé si allá en Argentina ven las plazas, pero pues para comentarle a nuestra audiencia que las plazas son esos lugares públicos o centrales de la ciudad, allá en La Plata. Y pues interesante saber que no hay que dar papaya en situaciones cotidianas y coloquiales, que también es lo que nuestro programa Espectros Sonoros ha intentado reflejar en sus capítulos semanales. También pensar si en otros momentos o tal vez otras personas de otros países también tienen sus dichos o sus refranes que también los han salvado en situaciones de peligro en otros países y que tal vez actuar de esa manera los hace salvar, ¿no? Pero también, no sé, Alejandro, pensar, ¿será que el ser colombiano y nuestra identidad y nuestro origen que nos hace como defendernos es algo tal vez de orgullo o tal vez algo de criticar?
Mi acercamiento a esto es un poco diferente porque no sé si de pronto de orgullo de criticar, sino que es lo que somos y hay que trabajar a partir de ello. Recuerdo que cuando Kelly precisamente en su cápsula me contó de su anécdota, me traía a la memoria una canción de Alika Mind y Realidad Mental en la que dice: si creciste en estas calles, ya no hay calle que te asuste. Reflexión se encuentra justamente en el centro de No Dar Papaya, y es que hemos pasado por unas situaciones o hemos vivido, o no simplemente se requiere vivir de esa situación, simplemente se debe reconocer que vivimos en un contexto en donde nos han enseñado que existen 12 mandamientos. Colombia es tan particular que tiene 12 mandamientos. No de papaya, porque a papaya puesta, a papaya partida. Son 2 mandamientos que usted tiene que tener interiorizados y en ese orden. Entonces, muy curioso que, precisamente como decimos, son enseñanzas de vida, pero ya aquí encontramos una aplicada. Ella se da cuenta que de pronto puede estar dando papaya o puede estar llegando a darla y cae en cuenta y actúa. Hey, ¿qué le pasa, parcero? Conociendo que el acento colombiano es particular y el parcero en otras latitudes, en otros espacios, es muy distintivo. Entonces, me encanta esa idea. O sea, ya encontramos una aplicación práctica de un dicho que nos puede sacarnos de un problema en un momento. Sí, y precisamente esa identidad que tú hablas, Alejandro, pues me hace pensar si a veces esa pregunta o esa situación que nosotros usamos, si es la malicia indígena, puede ser una pregunta hacia ti, Braulio. ¿En algún momento has tenido que usar esa malicia indígena? Y es más, ¿consideras que eso es algo bueno o algo malo de nuestra identidad como colombianos y tal vez como latinoamericanos? Pues no sé, no preferiría como no meterlo en categorías morales como de bueno o malo, pero tristemente pienso que tiene más de negativo que de positivo el tema de la malicia indígena, pero también depende del contexto, ¿no? O sea, en el caso de la cápsula, pues esa malicia indígena literalmente, como se diría muy coloquialmente, le salvó el trasero a Kelly. Le salvó el trasero a Kelly. Entonces, también eso me pone a pensar un poco cómo sí, como que en toda Hispanoamérica compartimos dichos. En este caso no es uno que compartamos con los argentinos, ¿no? Es bastante colombiano. Lo que ella estaba pensando es tremendamente local. Pero el contexto latinoamericano sí lo compartimos, o sea, como países hispanoparlantes compartimos unos contextos que es lo que nos hace compartir esos dichos, más allá solamente del idioma. O sea, habla un poco también de la realidad que vivimos y también de la cosmovisión, de cómo la vemos, de cómo la vivimos, de cómo la habitamos. En ese sentido, pues me genera la curiosidad de qué refranes populares o qué dichos hay en otras partes del mundo, en otras culturas, en otros idiomas, porque muy seguramente nos van a hablar bastante de cómo se vive en esos lugares, ¿no? De qué tradiciones tienen, de cómo conciben la vida, de cuál es su realidad. Muy seguramente un refrán, no sé, en Tailandia, en Japón, en Marruecos va a ser una cosa que nos hable mucho de cómo es su diario vivir también, ¿no? Es que es eso, los dichos populares son parte y son descripciones cortitas del diario vivir. Sí, y también pues esta es una invitación que se le extiendo a toda la audiencia para que investiguemos, compartamos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube, para que nos compartan pues dichos y refranes coloquiales y populares en las zonas donde ustedes viven, para que también podamos expandir este podcast en muchas partes del mundo. Para continuar con nuestro programa y ya dando como una finalización a nuestros temas,
También queremos darle pues la invitación y a colación a lo que nos va a decir Leonardo. Leonardo tiene una experiencia en los actos de el habla performativos que habla él en los pueblos de Latinoamérica, cuando nos dice que la vida no termina con la muerte. Y precisamente nos va a hablar de esa frase de el chorro a las ánimas, cuando ha tenido situaciones de peligro y que ciertas almas que a veces se pueden creer o espíritus pudieron salvar sus momentos de mayor peligro. No siendo más, pues démosle el saludo a Leonardo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Espectro Escuchas. A Fabián y a Nano, un fuerte abrazo. Mi nombre es Leonardo Bernal y quiero compartir con ustedes una breve narración sobre un dicho popular. Hay dichos que implican una acción, son actos de habla performativos. Tal es el caso de la frase un chorro para las ánimas. Pronunciarla es también ejecutar un gesto, regar sobre la tierra un trago de licor como ofrenda a las ánimas de los difuntos. Para los pueblos de nuestra América, la vida no termina con la muerte. Cuando un ser querido fallece, especialmente si ha sido muerto de forma violenta, sus familiares rezan la novena para que su alma pase del limbo del purgatorio a la eternidad de Dios. Al rezar, dale Señor el descanso eterno y brille para él o ella la luz perpetua, transforma la súplica en un acto ritual. Esta oración suele ir acompañada de un vaso de agua ofrecido para calmar la sed del alma que arde en las llamas del purgatorio. Pintar un chorro para las ánimas consiste en derramar licor sobre el suelo, ese mismo suelo que guarda los restos de nuestros muertos. Es un gesto ritual con el que le rendimos homenaje y, al mismo tiempo, invocamos su presencia. No obstante, esta súplica también ha sido optada por nosotros, los borrachos, como una especie de conjuro protector. Pedimos a nuestras ánimas que nos cuiden del peligro de andar ebrios por las calles en altas horas de la noche. Quiero compartir con ustedes una experiencia personal en la que sentí su protección. Eran las 3 de la mañana en el centro de Bogotá. Estábamos tomando con mi primo en el Mono de la Pila y como raro se nos hizo tarde en la calle. No recuerdo si alcanzamos a ofrecer el chorro a las ánimas, pero algo o alguien nos protegió. Caminamos frente al cementerio central por una calle peligrosa. Estábamos rodeados de recicladores y habitantes de calle. Íbamos tambaleantes, visiblemente vulnerables y borrachos. Nadie nos dijo nada, nadie se acercó. Fue sin duda un milagro que compartí con asombro con mi primo luego de pasar por esta calle peligrosa. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado algo similar. Lo único que puedo decir, tanto a los supersticiosos como a los ateos, es que la experiencia religiosa no puede juzgarse sin antes haberla vivido en carne propia. ¿Y a ustedes, Espectro Escuchas, alguna vez sintieron que los protegían sus muertos? Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Soy Leonardo Bernal y no olviden sintonizar Espectros Sonoros, las voces de los Andes por Spotify. Un abrazo gigante. Muchas gracias, Leonardo, por tu cápsula y tu aporte, que también nos hace pensar a otra parte de los dichos y los refranes populares, ¿no? Hacia la protección y hacia nuestra relación con la muerte. También es una invitación a extenderles a nuestra audiencia para que nos escriba otra vez en Spotify, en Instagram, en YouTube y nos responda la pregunta para que generemos una discusión. Y es si alguna vez sintieron que los protegieron sus muertos. Déjenos saber qué piensan. Y también pensemos y miremos si muchos de los ritos que nosotros tenemos, como la novena, como la cuestión de darle agua o poner agua en lugares de entierro, es un rito muy común. También es para pensar eso. Miremos, no sé, Alejandro, ¿has tenido alguna vez un momento o un ritual de estos que nos nombró Leonardo? Sí, claro, el famoso chorro para las ánimas, pues digamos, yo no lo aplico conscientemente porque pues yo casi no tomo, pero obviamente en los contextos en los que uno participa muchas veces se hace esta ofrenda. Particularmente me llega también es porque curiosamente nací el día de las ánimas, entonces también he tenido como una conexión cuando él habla de si nos han protegido. Siento que sí, en algún momento sí me he sentido incluso no protegido por mis muertos o algo así, pero
pero sí de que se han dado situaciones que uno no puede explicar, situaciones que uno no comprende, y pudo haber sido, ¿por qué no?, una situación así. Precisamente la experiencia religiosa, como lo destaca Leo, primero tiene que ser vivida, pero segundo, para que sea experiencia religiosa tiene que ser inexplicable. Entonces, también creo que de pronto sí, todos hemos pasado por alguna situación en la que le podremos atribuir un auxilio a un muerto, a un ánima. Sí, y pues para también contextualizar a nuestra audiencia y resumir en lo que ya vamos finalizando a nuestro programa, miremos que los dichos y los refranes coloquiales pueden entonces utilizarse pues en situaciones de peligro, en situaciones de religiosidad, pero también hacen parte de la identidad de nosotros como país y también como latinoamericanos. Eso también es algo que nos hace pensarnos, ¿no? Pensarnos en qué momento palabras tan coloquiales y tan comunes nos identifican. Bueno, Braulio, no sé tú qué piensas sobre el uso actual de los dichos en las nuevas generaciones y en la cotidianidad actual de nuestra ciudad y nuestro país, pero también quisiera saber cuál es nuestra relación en la identidad hacia los muertos que tenemos también como ciudad y como país. Bueno, con respecto a lo primero, pienso que también los dichos son, si bien perduran en el tiempo y son, digamos, testigos de múltiples generaciones, también cada refrán, cada dicho es muy de su tiempo y de su lugar. Y así como hay unos que son muy tradicionales de los abuelos, de los padres, también hay muchos que son muy de ahora, ¿no? Muy cotidianos y que nos hablan mucho de nuestra realidad. Y se me ocurre, por ejemplo, uno que ya es como una muletilla, incluso como casi que un eslogan publicitario, pero que se utiliza a diario, ¿no? Y aparte de todo es un anglicismo, que es esto de no pain no gain, que en realidad es un refrán gringo, ¿sí? Es el sin esforzarse no hay resultados, ¿no? Si no hay dolor no hay ganancia. Y también es un dicho popular, es un refrán, es una capsulita de sabiduría muy de nuestros días, que pues es más contemporáneo, aún si es prestado. Y con respecto al tema de los muertos, desviándome un poquito de la pregunta, pero aprovechando, digamos, el patazo, estaba pensando como en esa expresión muy española de me cago en todos tus muertos, y también resulta que esos dichos populares son también exclamaciones, ¿no? O sea, son exclamaciones a situaciones que nos ocurren a diario, o incluso maneras coloquiales de insultar. Entonces creo que pues eso como que lo pone a pensar a uno que el dicho popular, el refrán, es básicamente como una navaja suiza, ¿no? O sea, tiene muchos usos, muchos propósitos. Sí, y eso también nos deja pensando si se pueden usar los dichos, los refranes como una manera de insultar. Y también es una pregunta para ti, Vanessa. ¿Has tenido que utilizar dichos, refranes para insultar a alguien o en momentos, en situaciones? Pues no se me viene uno puntualmente a mí, pero no sé, este dicho, como usted no sabe quién soy yo, es un dicho que podría tener relación con lo que me preguntas, porque pues no sé, en cuanto a la cápsula que nos trae Leonardo hoy, con la cual me identifico y me identificaba hace un par de años, y es como ese rito que va acompañado de unos cánticos, ¿no? Diría yo que también los refranes vienen a ser las canciones de esos rituales, cómo los nombramos, qué nombre le damos a este rito. Entonces el tema de el chorrito para las almas, seguramente nosotros ya lo resumimos demasiado, pero seguramente hace mucho era un ritual un poco más complejo.
Y sí, bueno, también siento que los refranes se van transformando, ¿no? Vamos encontrando unos nuevos, pues porque la realidad va cambiando todo el tiempo. Entonces sí, también estoy de acuerdo con que los refranes nos cuentan un poco de nuestra realidad, ¿no? Por eso también no son permanentes, algunos ya no tienen el mismo sentido, aunque hay otros que permanecen, ¿no? Por eso son tradición, la idea es sostenerlos en el tiempo. Sí, y bueno, pues ya dando finalizado nuestro programa, también como una enseñanza y una invitación para que se acerquen a pensar el uso, la perduración de los dichos y los refranes populares y coloquiales de nuestro país. También quiero que reflexionemos en torno a hacer como un resumen de lo que puede usarse, ¿no? Ya pues nos habló Harold de los momentos en que su abuelo utilizaba estos refranes para dejarnos la pregunta de si es la herencia colombiana y en qué momento las enseñanzas son cotidianas y se usan estos refranes. También Luis Diego, como un migrante, pues nos habló desde Australia, desde sus formas de hablar, desde la enseñanza de su padre cuando estaba pequeño y cuando tenía su niñez, su infancia en su casa. También pues vimos y escuchamos el personaje de Ingrid, Antonia, día a día madrugando en la cotidianidad de una ciudad, en Bogotá. Pero también es una invitación para que nos pensemos las vidas de los trabajadores en esta ciudad y en las ciudades de Latinoamérica, y también como docentes en el quehacer y la relación de poderes entre un jefe y un trabajador, como la rectora que nos contó Dani. Eso también nos deja pensando lo tan cotidiano que puede ser un dicho o un refrán. También podemos pensarnos en momentos de peligro, en que Kelly nos habló de su situación en La Plata para salir de peligro. Y finalmente nuestra relación con los muertos, nuestra protección de las almas y de nuestra identidad como país. Finalmente pues nos dimos cuenta que es parte de la identidad de nuestro país, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, nuestra relación religiosa, de nuestras maneras que salimos del peligro, de nuestra tradición, de lo ahora que eso van cambiando y la cotidianidad que van pasando en nuestros dichos y en nuestros comentarios populares. Eso también nos hace pensar y es una invitación para que opinemos en nuestras redes sociales. No siendo más, invitarlos para que nos escriban en Instagram por Colectivo Escombros, por Espectros Sonoros. También para que nos sigan escuchando en Spotify y en YouTube, para que se los compartan a sus amigos, para que nos sigan opinando. Yo, Fabián Villegas, pues me despido de este espacio agradeciéndoles su sintonía cada semana. Tú, Alejandro, paso contigo para que te puedas despedir. Gracias a todos los espectroescuchas que el día de hoy nos escucharon una vez más con el tema de los dichos y refranes populares. Una cuestión, pues como creo que más allá de concluir si pertenece o no a nuestra identidad, creo que refleja precisamente esa dualidad identitaria colombiana y latinoamericana y en general del ser humano. Un refrán popular puede ser bonito, útil y bello, o malicioso y perverso, depende de la situación incluso. Entonces, muy interesante el tema de hoy. Gracias a los compañeros por el tiempo tomado para sus cápsulas. Y no sé qué más quieres decir, Vanessa. Bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de sus casas, por dejarnos entrar con el tema de hoy. Recuerden seguirnos, escucharnos, comentar para que esto pueda sostenerse en el tiempo. Y bueno, pues invitarlos a que nos quedemos con los refranes que nos ayuden a eso, a salir del peligro, a dignificar, a hablar, a darle voz a las problemáticas. Y
creo que también el refrán se convierte en una tragedia hecha comedia a veces, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias nuevamente y nos escuchamos en Espectros Sonoros. Vamos a darle paso a Braulio, nuestro invitado de hoy. Braulio. Gracias, Vanessa. Pues gracias a todos aquí, Alejandro, Fabián, gracias a la audiencia. Pues no, la pasé muy bien. El tema estuvo muy bueno. Creo que nos lleva mucho a pensar el día a día, que a veces es como tan atafagante o como que te come tanto la existencia que no logras como tener ese espacio de reflexionarlo un poquito. Y de alguna manera pues vemos que sí, que el refrán popular también nos ayuda a reflexionarlo un poco. Nada, por último, muchas gracias a todo el colectivo Escombros. Y pues nada, invitar a la audiencia que continúen escuchando el podcast todas las semanas. Muchas gracias, muchachos.